Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, llegar hasta donde usted se encuentra para que juntos podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie En la piel, donde estamos estudiando o conociendo la historia de mujeres de la Biblia que se les considera unas villanas, esas mujeres malas y apenas estamos calentando, les digo, todavía no hemos llegado a algunas de ellas que se les considera el demonio entero. Unas mujeres malísimas, malísimas, malísimas en toda la extensión de la palabra. Pero ahora vamos a estudiar a una adolescente, a una jovencita, así como en el programa anterior estuvimos estudiando también a otra jovencita, a la jovencita llamada Dina. Si usted todavía no ha visto ese tema, lo invito a que lo pueda mirar, al igual que los otros temas anteriores. Ya este es el cuarto tema de esta serie, donde estamos hablando de este tipo de mujeres que no nos resulta suficiente ponernos en los zapatos de ellas para poder entenderlas. Necesitamos adentrar en su piel, conocer qué sería lo que ellas pensaban, lo que ellas sentían, para que hicieran lo que hicieron. Así que bueno, en el programa anterior, como les mencioné, estuvimos hablando de Dina, Dina la niña de papá, ese es el título del tema, el tema número 3 de esta serie. Y en ese tema estuvimos hablando de esa jovencita a quienes le faltó instrucción, a quien le faltó que sus padres estuvieran más tiempo con ella, que la aconsejaran, que se ganaran su confianza para que ella les contara su vida, qué era lo que ella sentía, qué era lo que ella pensaba, y les contara también la relación que estaba teniendo con ese joven. Mas, sin embargo, no hubo nada de eso y las consecuencias fueron bastante horribles. A consecuencia de lo que ella hizo, de esa deshonra, sus dos hermanos de ella, llevaron a cabo una masacre y fue, o sea, un final bastante penoso, bastante terrible, algo que se pudo haber evitado si tan solo hubiera habido quizás un poco más de confianza. Pero también mencionábamos nosotros que probablemente es que era una niña muy rebelde. Es más, mencionamos que el significado del nombre Dina es la que logra todo lo que se propone. O sea, era probablemente una jovencita que le gustaba hacer lo que ella quería y al final pues las consecuencias no fueron nada agradables. Más sin embargo nos dice que su padre se entristeció, no nos dice nada de su madre y por eso les digo, o sea, como que faltaba confianza porque no se menciona a la madre. Es más, lo único que dice es que se menciona a su madre es cuando dice de que ella era la hija y de Lea, ¿no? Lo podemos decir. Entonces, y hasta ahí se menciona a Lea, de ahí no dice nada absolutamente acerca de lo que estaba pasando con Dina, no se vuelve a mencionar a Lea, solo a su padre. Pero, sin embargo, en la historia que vamos a escuchar ahora, la historia que vamos a leer hoy, que es de Salomé, aquí sí, su madre tiene un papel protagónico. Así que vamos a orar primero que nada para pedir la dirección de Dios para que Él sea quien pueda pues hablar a nuestros corazones a través de la historia bíblica. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra. Oramos, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que podamos ser susceptibles a tu palabra, que podamos escuchar consejo de parte tuya y que podamos también ponerlo en práctica. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a estar estudiando entonces en el Evangelio de Mateo, donde encontramos la historia de esta joven, en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Dice así: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella,
instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¡Wow! Vaya historia. Si en la historia de Dina nosotros decíamos que esta niña no tenía consejos, esta niña le faltó instrucción, en la historia de Salomé, nosotros vemos que siguió al pie de la letra la instrucción de su madre. Es más, el versículo nos dice instruida por ella. ¿Por quién? Por la madre. Y me llama muchísimo a mí la atención de esto, porque si bien nosotros como hijos nos encantaría quizás tener una buena relación con nuestros padres, lastimosamente no siempre se puede porque o los padres están trabajando o los padres están más pendientes de sus cosas y descuidan un poco a los hijos. Vemos que esta jovencita se llevaba muy bien con su madre, tenían una muy buena relación, para que ella, en lugar de decir, bueno, ¿y qué voy a pedir? Y pedir, no, fue a buscar el consejo de su madre antes de tomar una decisión. Y eso yo creo que es como algo que cualquier padre anhelaría también, ¿no? Que sus hijos antes de tomar cualquier decisión vayan a donde están ellos y les pregunten: padre, ¿qué hago? Padre, ¿qué digo? ¿Cómo actúo ante esta situación? ¿Cierto? Eso quizás es como el mayor deseo de un padre, que su hijo pueda tener esa confianza en él, de acercársele para poderlos instruir, para poderlos enseñar, para poderles indicar el camino, que tener una relación. Es más, hoy se ha hecho como una moda eso también de decir, bueno, yo quiero ser el amigo de mi hijo o la amiga de mi hija, ¿verdad? Y quizás por decir ese tipo de frases, por querer intentar ser el amigo o la amiga del hijo o de la hija, se descuida esa relación que tiene que haber entre padre e hijo, porque es muy diferente ser un padre que ser un amigo. Y entre ser padre o amigo de su hijo, usted tiene que decidirse por ser padre, porque su lugar no lo puede ocupar nadie. Usted es el padre, usted es la madre, y ese lugar nadie lo va a ocupar. Amigos él va a encontrar muchos, pero padre o madre solo es usted. Y debe de tomar ese lugar, debe de tomar esa posición como padre, como madre. Pero bueno, lo primero donde encontramos a esta jovencita nosotros es en una celebración, en una fiesta, haciendo qué? Danzando. Ella estaba danzando en este lugar. Es más, si ustedes lo escucharon en esta historia, también está en otros evangelios, está en Marcos, está en el evangelio de Lucas también, donde podemos leer esta historia. Pero lo que usted puede notar, en las tres historias no se menciona el nombre de esta jovencita. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que el nombre de esta jovencita era Salomé, porque yo les estoy diciendo que esta jovencita se llama Salomé. Eso se lo debemos a uno de los historiadores bíblicos, a un historiador llamado Josefo, que él es quizás el historiador que mejor narra la vida de Herodes y todo. Bueno, ese historiador llamado Josefo es el que nos da el nombre de esta jovencita, y es por eso que nosotros, cuando leemos esta historia, podemos darle nombre a esta jovencita y decir es Salomé, ¿no? Entonces, gracias a ese historiador que vivió en los tiempos de los apóstoles, y él fue quien mejor escribió todo esto. Entonces, ahora bien, como les digo, el primer lugar a donde encontramos a esta joven es en una celebración. Estaban celebrando el cumpleaños de Herodes. Y saben, lo que estaba recordando en este momento es que según el historiador Josefo, era una fiesta donde esta jovencita estaba danzando
Y algunos le llaman, y este historiador también lo menciona, la danza de los 7 velos. O sea, usaban unos velos y se los iban quitando. O sea, era una danza, podríamos decir nosotros, escandalosa. Quizá, ¿no? Si usted se escandaliza con los bailes que hay ahora, esta era una danza de ese tipo también. Era una danza muy sensual, era una danza un tanto que dejaba descubrir ciertas cosas que no estaba bien. Era un baile muy, pero muy sensual. Si usted se escandaliza hoy con los bailes modernos, déjeme decirle de que esto no es nuevo. Esos bailes siempre han existido y quizás siempre van a existir. Son bailes bastante, o sea, que no tienen nada que ver con adorar a Dios, con exaltar a Dios. No, no tienen nada que ver con eso. Entonces era un baile bastante es más, esta jovencita era una adolescente, era una niña prácticamente, bailando este tipo de danzas. Y esto es bastante interesante saberlo porque era un baile, según lo que nos narra la historia, que era muy difícil de bailar, no era fácil, y mucho menos que un adolescente lo estuviese bailando. Pero obviamente esto ya era como un plan ahí de su madre y no vamos a hablar hoy de la madre de esta niña porque vamos a hablar de esta mujer más adelante. Entonces no quiero como adentrarme mucho en la madre, sino que vamos a tratar de introducirnos hoy en la piel de Salomé. Entonces, lo que sí nosotros podemos ver o podemos nosotros decir de esta jovencita es qué estaba haciendo ella, haciendo este tipo de evento o siendo el protagónico de una fiesta de hombres adultos, de hombres mayores, porque no era un cumpleaños de niños, era el cumpleaños del rey Herodes. Obviamente en este lugar habían bebidas embriagantes, en este lugar los hombres estaban en un momento quizás hasta fuera de sí. No sé si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, nos habla de una reina llamada Basti, la primera esposa del rey. Y lo interesante en este caso es que cuando este hombre la manda a llamar a Basti, ella no va, ella no se presenta. ¿Por qué razón? Porque ella sabía que si bien no era un cumpleaños, ¿no? Ahí lo que estaban celebrando era el hecho de que habían logrado cumplir con su plan de gobierno, que habían hecho las cosas como se pronosticaban en el tiempo esperado. Entonces, pero vemos ahí al rey Asuero que la manda a llamar a Basti para que ella se presente y él presentarla ahí como la reina que era. Mas, sin embargo, Basti dijo, yo no voy. Y Basti no era una adolescente, Basti no era una jovencita. Ya era una mujer adulta, una mujer mayor. Mas, sin embargo, ella no se presenta. ¿Por qué? Porque ese no era un lugar donde uno como mujer debe de estar. En una fiesta de hombres, en una fiesta donde hay bebidas embriagantes, donde hay alcohol. No es el lugar idóneo para que una mujer esté, y mucho menos una jovencita o una adolescente, como en el caso de Salomé en la celebración del cumpleaños de Herodes. Pero ¿quién la llevó hasta ahí? Fue su madre. Entonces, ¿saben? Cuando estábamos hablando de Dina, estábamos hablando de lo importante que los padres transmitan valores a sus hijos. Pero hay cosas en la vida o hay situaciones en la vida donde realmente los padres mejor ni deberían de estar.
Porque el consejo que le están dando a los hijos, el ejemplo que le están dando a los hijos, es un mal ejemplo. Que una madre lleve a su hija a una fiesta. Yo me imagino que a esta niña era una niña que probablemente le encantaba la danza, porque dicen que esta danza de los 7 velos no era una danza fácil de poder hacer, no era fácil de interpretarla. Y ella lo hizo de tal manera que Herodes se sorprendió. Herodes dijo, wow, qué bien lo hizo. Y hasta le dijo, hija, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Para que lograra esa emoción, es porque la chica, esta jovencita, había hecho una excelente interpretación. Y entonces, seguramente esta niña era una niña que le encantaba el baile, le encantaba este tipo de cosas y su madre la apoyó a esto. Saben, estamos viviendo tiempos en los cuales el padre hace lo que el hijo le dice. Yo quiero bailar, pues va a bailar. Yo quiero ir a tal lugar, pues va a ir a tal lugar. Y no le ponemos condiciones, no le ponemos pero porque es el niño o es la niña. Dejamos que se vista como quiera vestirse porque los psicólogos dicen de que los niños se debe uno dejarlos que ellos pongan su propia identidad, que ellos mismos vayan formando su identidad. Y entonces, si él se vista como payaso, usted deje que su hijo se vista como payaso, que salga así como payaso, porque esa es su identidad, esa es su propia identidad. Y por eso es que vemos a tantos niños hoy en día confundidos, en que no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque no se les instruye en el hogar. ¿Cómo va a ser posible que un niño va a salir como le dé la gana salir? Es cierto que el niño puede decir, mira, yo me quiero vestir de esta manera, pero es ahí donde el padre también le va a decir, mire, hijo, eso no está bien. Usted no puede ponerse ese pantalón con esa camisa, o no está bien que usted use esto o lo otro, ¿no? Entonces, ahí es donde el padre va formando el carácter del hijo, donde el padre va formando la identidad del hijo. Pero no significa, no, es que como al niño le gusta, entonces lo voy a dejar que lo haga. No, necesita un niño instrucción. ¿Saben? Yo tuve la oportunidad en cierta ocasión, recién comenzando a trabajar como maestra, me recuerdo, y la maestra de primer grado no había llegado ese día. Y me dijeron que si era posible que yo cuidara a esos niños un ratito. No era un ratito, iba a estar con ellos. Era como un bloque de clase, estamos hablando como 1 hora y media más o menos, creo, si no mal recuerdo. Y bueno, yo acepté el reto, ¿verdad? Sin imaginarme lo que eso significaría. Estaban como 30 o 40 niños ahí. Y créame, fue quizás una de las experiencias más difíciles de mi vida. Que Dios bendiga a cada maestro y sobre todo a los de primer grado. Si usted es un maestro de primer grado, que Dios le bendiga y que Dios le siga dando sabiduría, porque no es fácil estar en un aula, en 4 paredes, con 30, 40 niños. No sé cuántos niños serían, unos de 20 a 30 niños, no recuerdo, pero yo en ese momento miré como que eran 100 niños. Y bien bonito, ¿no? Los niños bien sentaditos y uno comienza a hablarle, pero ¿qué sucede? Que un niño, estamos hablando de niños de 6, 7 años, los niños no entienden. No es que no entiendan en el sentido de que no saben lo que hacen. La cuestión es que si uno no los moldea a los niños y les enseña, los niños actúan. Y yo me recuerdo un momento en el que yo me quedé parada y solo observándolos. Yo dije, Dios mío, es que son como animalitos, uno acá y el otro allá. Y yo dije, wow. O sea, es sorprendente, nunca había estado con tantos niños yo sola. Y yo me quedé asombrada porque, o sea, ellos, y es que es como una vida que no saben ellos solo actúan.
Entonces, un niño necesita instrucción, un niño necesita que uno le diga, mire niño, se va a estar aquí sentado porque vamos a recibir la clase y usted tiene que entender que tiene que sentarse, y más de primer grado que ellos vienen del kinder, donde han estado solo jugando y creen que primer grado pues van a seguir jugando. Entonces, y no es así, entonces ahí es donde el maestro tiene que ir poniéndole la instrucción, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de una escuela o de un salón de clases, pero más sin embargo, es en el hogar donde debe de comenzar la instrucción. Ahora bien, la escuela tampoco va a decir, bueno, allá los padres, ¿no? Y si nos damos cuenta ahora, la escuela también ya no está tomando un papel protagónico, sino un papel muy secundario. Y dice, no, es que en la escuela lo que les enseñan son materias, ¿no? Ya nada de educación para la vida. La escuela tiene que ser un refuerzo para los padres, ayudarle a los padres en la crianza de sus hijos, en la instrucción de sus hijos. Pero se ha perdido esa amistad entre escuela y hogar, entre los padres y la escuela. Se ha perdido totalmente. Y los padres se enojan que a sus hijos muchos los regañan. Y luego en la escuela de que los niños no llevan las tareas porque los padres no les dan la importancia necesaria. Y es un problema que hoy estamos teniendo, de que no hay como esa armonía entre los padres y la escuela. Y antes no, los niños se portaban bien porque ya sabían que si el maestro decía que se había portado mal, si el maestro lo regañaba, estamos hablando de los tiempos antiguos donde hasta los maestros les pegaban a los alumnos, y cuando llegaban a casa, allá el padre también le iba a pegar porque el maestro le había pegado. Entonces, eso hacía como que los niños quizás a veces sí eran impulsados por el miedo, más que por obedecer. Pero más sin embargo, a veces es importante poner ese tipo de reglas, no que va a golpear a su hijo, no, pero sí poner reglas bien claras y tratar de llevar como ese papel fundamental, ¿no? Y esa armonía entre escuela y padre que hoy se ha perdido. Tomar en cuenta a los maestros y los maestros a los padres, pero muchas veces los maestros se quejan porque los padres están descuidando a sus hijos. Y un padre es que con mi hijo no se metan y que mi hijo haga lo que quiera, y a veces hasta saben bien que su hijo es un travieso, que su hijo no se porta bien, y aún así lo defienden. Y yo he escuchado muchos casos, pero no voy a entrar en detalle en este momento. Pero lo que sí le quiero decir es que muchas veces como padres se dejan dominar por los hijos. Y entonces el hijo hace lo que quiere porque sabe que su padre no le va a decir nada. Y eso es importante, que cambie esa manera, porque debe de ser el padre el que eduque al hijo, no el hijo que diga lo que se va a hacer en la casa. Entonces, son cosas que debemos de comenzar a ver. ¿Por qué? Porque probablemente esta jovencita dijo, yo bailo y yo bailo, ¿no? Pudo haber sido la historia, ¿no? A ella le encantaba bailar y vio esta como una oportunidad y le dijo, madre, por favor, llévame. Pero como nos estamos introduciendo en la piel de esta jovencita, puede hacer todo lo contrario. Es más, ¿saben? Si se recuerdan, el significado de Dina era la que lograba todo lo que se proponía. El significado del nombre Salomé, ¿saben cuál es? Tranquila. Y yo cuando vi eso, el nombre de Salomé significa tranquila, es más, en el hebreo significa paz. O sea, esta niña no tiene un significado raro o feo por ninguna parte. Es una niña de paz, es una niña tranquila, una niña buena. Yo digo, ¿cómo una niña tranquila, como una niña de paz se pone a hacer ese tipo de danzas exóticas? Pero más sin embargo, sí, probablemente era porque la instrucción de su madre no era buena. Y miren, yo quiero que veamos algunos proverbios que están en la Biblia y que son muy importantes, que son muy importantes. Proverbios capítulo 23 y 25 dice, alégrense tu padre y tu madre y regocíjate la que te dio a luz.
Vean, o sea, alégrese. Y yo me imagino ahí a los padres, o en este caso, perdón, la madre de Salomé, alegre y contenta mirando cómo su hija danzaba. Y es que a veces los padres, el amor a los hijos los puede cegar. Y ellos, ay, cualquier cosa que hagan los niños es una alegría. Y a veces hasta se celebran sus travesuras. Y con esto tenemos que tener un sumo cuidado. El niño le sube la falda a una mujer en la calle y hacen un chiste de eso. Ay, mira, y cómo le subió la falda y comienzan, ¿no? O le jala el pelo a alguien y, ay, el niño, y a reír, ¿no? Se alegra. Pero no debe de ser así. Eso no está bien. Ya desde ese momento es donde el niño se le tiene que ir instruyendo y diciéndole, no está bien que usted le ande levantando la falda a alguien. No está bien que usted le ande jalando el pelo a alguien o golpeando a alguien en la cara o diciendo malas palabras, pero a veces hasta celebran que los hijos digan una mala palabra. Ay, mira cómo dice. Diga otra vez, niño, ¿cómo fue que dijo? Y comienzan con esas cosas. Entonces, desde ahí es donde el padre debe de ir instruyendo bien a su hijo. Salomé le encantaba bailar y todo, y la madre feliz, alegre por cómo bailaba su hija. Pero no es a esto que se refiere la Biblia cuando dice, alégrense tu padre y tu madre y regocíjense la que te dio a luz. No es de ese tipo de alegría que está hablando porque el niño ha sido bien instruido, el joven ha sido bien instruido y ahora ha logrado algo bueno, ¿no? Está sirviendo, está siendo obediente, está ayudando en las tareas en casa. Eso es lo que debe de traer alegría a un padre, no que el hijo esté haciendo cosas indecentes, haciendo cosas eh, que no están bien hechas. No, se debe de alegrar un padre porque su hijo ha logrado un buen éxito, pero por estar bailando frente a un montón de hombres, un baile tan exótico y tan sensual, no, no es algo como para alegrarse o celebrar. Pero yo me imagino que cuando Herodes le dijo, hija, qué genial lo has hecho, pídeme lo que quieras, Herodías se alegró. Herodías estaba feliz, éxito total por lo que había hecho su hija. Ahora bien, mira lo que dice otro proverbio. El proverbio capítulo 1, el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y aquí me quiero detener un poco, porque es más, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, el quinto mandamiento nos dice, oye, hijo mío, la instrucción, perdón, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese es el mandamiento del Señor, que honremos a nuestros padres. Ese es el mandamiento de Dios. Es más, Efesios capítulo 6, versículo 1 nos lo dice de una manera como un tanto más explicada por si no hemos entendido como hijos. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Obedecer a nuestros padres es justo. Pero la pregunta es, debemos obedecer a nuestros padres en todo. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 4. Y esto es en palabras de Jesús. Porque Dios dijo, honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y sigue diciendo, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Wow. O sea, esto es como un problema para uno como hijo. Debo obedecer a mis padres. Debo obedecer a mis padres en todo. Y yo digo, esto es un problema en el sentido de que esta jovencita llamada Salomé
este hombre llamado Herodes le dice, hija, lo hiciste tan bien que te voy a dar lo que tú me pidas. Y esta niña, en lugar de decir, bueno, vamos a ver, le pido juguetes, no, porque ella no era tan niña como para pedir muñequitas y esas cosas, ¿no? Ya era una adolescente. Ay, voy a pedirle que me dé algo, ¿qué? ¿Qué puedo pedir? Es más, ni se me ocurre a mí, pensando como una adolescente, qué cosa podía pedir, porque un carro, no, un carro de los de aquel tiempo, no vamos a estar hablando de un Mercedes o un Ferrari de nuestra época, porque no había, pero ¿qué podía pedir? Ay, quizás alguien que me haga todo lo que yo quiera, o alguien que haga los mandados, una bicicleta, no había en ese entonces, ¿cierto? Pero digamos que sería lo que nosotros pediríamos como adolescentes hoy, ¿sí o no? Un adolescente de nuestra época, yo creo que ni una bicicleta, pediría un carro ya a los 14, 15 años, ya a los 16 en algunos países se les permite conducir, en los 15, a los 15 años, ¿no? Con la licencia de menores. Entonces ya probablemente en nuestra época un jovencito podría pedir quizá un carro, quizá ropa, zapatos, ¿no? Cosas así. Esta niña dice, permítame un momento, yo voy a ver a mi madre. Y le pide la dirección a su madre. Ella está cumpliendo con estos mandamientos de parte del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto vamos a honrar a nuestros padres? ¿Hasta qué punto yo voy a obedecer a mi padre y a mi madre? Leamos de nuevo, ¿qué fue lo que le dijo la madre? Mira, dice, por lo cual, dice el versículo 7, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que a una jovencita se le hubiera ocurrido pedir semejante cosa? Más ella ni quizás apenas y sabía la historia de Juan el Bautista. Es más, quizás apenas sabía quién era Juan el Bautista. Mas, sin embargo, ella siguió el consejo de su madre. Su madre, que tenía ahí algo que lo vamos a ver más adelante, contra Juan, le dice, hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Hay padres que en lugar de llevarnos hacia la presencia de Dios, nos van a querer llevar a cualquier otro lugar. Hay hijos que pasan años intentando que sus padres vayan a la iglesia con ellos. No quieren ir. No quieren ir. Es más, ha habido jóvenes que sus padres les han prohibido ir a la iglesia, que los han corrido de la casa porque quieren ir a la iglesia. ¿Y cómo tú vas a honrar a esos padres? ¿Cómo tú vas a obedecer si tu padre te está diciendo no vayas a la iglesia, no vayas a donde Dios, no busques la presencia de Dios? ¿Cómo tú como hijo vas a obedecer esos mandatos? Y es por eso que le decía, Proverbios capítulo 1, el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero ¿hasta qué punto yo voy a oír la instrucción? ¿Hasta qué punto Salomé debió de escuchar la instrucción de su madre? Hasta el punto en que le pidió que hiciera algo que ella sabía que no estaba correcto. Pedir la cabeza de un hombre significaba que para que le llevaran la cabeza de este hombre tenía que estar como muerto. No matarás, dice también otro de los mandamientos bíblicos. Entonces, ¿cómo vas a pedir? Y es más, y ni siquiera pidió la cabeza, sino más, no, en un plato. O sea, ¿cómo tú vas a obedecer a un mandamiento de tus padres que tú sabes que le está fallando a Dios? La semana pasada estuvimos hablando también de una mujer llamada Zafira, que junto con su esposo habían dicho que iban a mentir.
Y hablábamos acerca de eso. ¿Hasta qué punto yo me voy a someter a lo que mi esposo me diga? ¿Mm? Primero, antes que obedecer a mi esposo, tengo que obedecer a Dios. De la misma manera, antes de obedecer como hijo, lo que un padre o una madre me diga, tengo que obedecer a Dios. Si Dios es quien nos dice que obedezcamos a nuestros padres, pero ¿hasta qué punto debo de hacerlo? Hasta el punto en que mis padres me están obligando a hacer algo que yo no debo. Padres que le dicen a sus hijos que mientan por ellos. Padres que en lugar de darles un buen ejemplo a sus hijos, les están dando un mal ejemplo. Madres que llevan hoy un hombre a la casa, mañana otro, pasado otro. Y los hijos mirando todo eso. Y algunas dicen, ni le vayas a decir a aquel que ayer vino Juan. No le vayas a decir a Pedro que ayer estuvo aquí Juan. No, no solo mentir, sino también mirar eso, engañar. Padres que le pueden decir al hijo, vamos a decir que ofrendamos tanto, pero no vamos a ofrendar, o cosas así aún dentro de la iglesia. O si te preguntan por qué no venimos la semana pasada, dices que estaba enfermo. ¿Y qué? Fue que se fue para la playa. En fin, tantas otras cosas que podemos quizás como hijos sentirnos como con esa duda de a quién debo o no debo de obedecer. Nunca debemos de dudar en cuanto a cumplir primeramente los mandamientos de Dios antes que los de nuestros padres. Porque lastimosamente, y es más, el devocional de este día, que por cierto les cuento que ya mañana llegamos a 300 devocionales, gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta ahí. Y hoy estábamos tocando exactamente ese tema también, de que hay madres ahora que ni siquiera la quise llamar madre, mencioné ahí mujeres, porque una madre es aquella que se da por sus hijos, es aquella que está pendiente de sus hijos. Pero lastimosamente hay mujeres que eso es lo único que son. Tuvieron hijos, pero nunca fueron madres para ellos. Más ahora con esto de las redes sociales, da tristeza, ¿saben? Ver a mujeres que salen ahí con sus hijitos y, ay, sí, bien lindos en la foto, pero uno los conoce y uno sabe muy bien que nunca están para sus hijos, que sus hijos son una carga, que sus hijos son una molestia. Pero en la foto no, ahí sí mis hijos tan lindos, tan maravillosos, pero nunca comparten con ellos, nunca salen con ellos. Y es triste ver ese tipo de mujeres de ese tipo. Y yo no sé qué tan unida sería Herodías a su hija. Yo no sé qué tan confidentes eran, porque pareciera ser que ella era la niña de mamá, la niña que mamá consentía. Pero una mamá que de verdad ame a su hija, ¿cómo hace, cómo permite que su hija mire la cabeza de un hombre en una bandeja? ¿Qué madre puede permitir algo tan terrible? Porque es más, el versículo nos lo dice, el versículo 11, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. O sea, quien se la dieron fue a ella. ¿Te imaginas tú de 10, 12, ponle hasta 14 años, y que te den en un plato la cabeza de un hombre? O sea, es algo indignante. ¿Cómo tú como madre vas a llevar a tu hija a un lugar donde hay un montón de hombres borrachos y de paso vas a pedirle que asesinen a alguien y que luego le lleven la cabeza a ella? Miren, yo recuerdo y ni estaba de esa edad cuando vi la primera persona muerta en la calle. Les digo, perdí hasta la vista casi. Fue algo traumático para mí mirar a una persona tirada en la calle, tirada, y eso que estaba entera. O sea, podía pensar, estaba dormida, pero no, estaba muerta. Y fue algo horrible para mí.
horrible, horrible. Casi quedé ciega totalmente gracias a una persona que se dio cuenta de cómo me estaba sintiendo y me dijo que me sentara y pude sentarme y recuperarme, pero fue algo traumático para mí mirar eso. Horrible. Y entonces no me puedo ni siquiera ni imaginar que a los 14, a los 13 años, tener en las manos una bandeja, un plato con la cabeza de un hombre muerto. ¿Qué madre hace pasar a su hija por algo así? No, nosotros, por más que amemos a nuestros padres, por más que deseemos honrarlos, debemos recordar que antes que obedecer a nuestros padres está Dios. Dios es el que debe ocupar el primer lugar. Vamos a amar a nuestros padres, aunque nosotros sepamos que ellos, pues lastimosamente nos han dado consejos malos, lastimosamente nos han dicho cosas que nosotros sabemos que son antibíblicas, madres que les han dicho a sus hijas que ya es tiempo que se casen y que si no encuentran con quién casarse, pues por lo menos que se consigan un hombre para que tengan un hijo y que ellas mismas le van a ayudar a criar a ese hijo. ¿Qué tipo de madres son esas? Que quieren saltarse lo que la Biblia nos enseña. Porque tener un hijo no es simplemente decir, sí, voy a tener un hijo. Es el cuidado, es lo que se le va a enseñar, el hogar donde el niño va a crecer. Entonces, como madre, debe de querer lo mejor para su hijo y no hacerle pasar por estas situaciones tan avergonzantes. Yo no sé, la verdad, si esto sería algo que Salomé lo tomaría con tanta tranquilidad y dijera, feliz es más. La historia que cuenta Josefo de Salomé es que tuvo una vida horrible. La muerte de Salomé fue terrible. Entonces, créanme, jóvenes, que este tipo de casos, hacerle obedecer a algo que sabemos que está en contra de la Biblia, nos va a llevar a una vida de perdición. Nos va a llevar a una vida donde no vamos a tener absolutamente nada bueno en nosotros. Tenemos que recordar que antes de obedecer a los hombres está el obedecer a Dios. Y ese debe de ser siempre nuestro deseo. Salomé lastimosamente fue una niña que no tuvo instrucciones buenas a pesar de que su madre la instruyó, a pesar de que su madre la aconsejaba, a pesar de que su madre estaba ahí con ella. Pero los consejos que le dio su madre no fueron los mejores. Su madre la llevó a la misma perdición. Entonces es triste y es lamentable ver este tipo de casos y debemos recordar eso. No podemos nosotros decir que vamos a obedecer en todo a nuestros padres. Tenemos que asegurarnos primero que lo que nuestros padres nos pidan esté de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si mi padre me dice que mienta, yo sé que no debo de mentir porque la Biblia me dice que no mienta. Si mi madre me dice, hija, vístete de tal manera, y yo sé que esa manera que mi madre me está diciendo de cómo debo vestir me va en contra de lo que la Biblia enseña, no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué hacer algo que el Señor me está diciendo que no lo haga. Antes de obedecer a nuestros padres, recordemos obedecer a Dios. Honremos a nuestros padres amándolos. Honremos a nuestros padres queriéndolos. Y si el consejo que nos están dando es bueno, adelante. Obedezcamos porque son nuestros padres. Pero no significa que debemos de obedecer todo. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude. A los padres que les ayude para tomar decisiones sabias para con sus hijos. Que cuando les van a instruir, esa instrucción sea dada por Dios. Que reciban sabiduría de Dios para instruir a sus hijos. Y a los hijos que Dios les dé también sabiduría, entendimiento, para que
puedan discernir el consejo del Padre y que recuerden que antes de obedecer a los hombres está el obedecer a Dios. Vamos a orar en este momento. Amado Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Señor, por tu divina palabra que nos enseña, Señor, que lo importante es siempre agradarte a ti, honrarte a ti, obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos dejamos llevar más por el consejo humano. Yo sé, Padre, que a veces para un padre y una madre se hace difícil también instruir a sus hijos en este tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, Señor. Y es por eso que pedimos que sea tu Santo Espíritu quien pueda iluminar el camino de cada joven. Que sea tu Santo Espíritu el que ayude a cada padre para instruir a sus hijos en el bien todos los días. Señor, ayuda a cada padre en esa labor que tiene. Que sus hijos puedan someterse a ellos, pero que antes de someterse a sus padres se puedan someter a ti también. Porque lo importante, Señor, es seguir tu consejo. Padre, bendice a aquellos jóvenes que lastimosamente no tienen una guía buena en sus casas, que sus padres los están exhortando a hacer cosas que ellos no quieren porque ellos saben que eso es malo. Ayúdalos, Señor. Sé con cada uno de ellos. Y asimismo sé también, Señor, con cada padre que quizás sus hijos están siendo rebeldes con ellos y no les quieren obedecer, Señor. Y ellos se están esmerando, ellos están orando, Señor, para que tú escuches su oración y puedas tocar el corazón de esos jóvenes, que se vuelvan, Señor, a sus padres. Por favor, Señor, confiamos en que en ti está el poder, que tú tienes, Señor, el poder para cambiar esos corazones. Restaura hogares en este momento, Señor. Restaura familias, Padre, que están destruidas o que están a punto de disolverse, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú con cada uno de esos jóvenes que están allá en el mundo, lejos de Dios y sin esperanza. Sus padres están orando por un cambio en ellos. Que tú puedas transformar esos corazones. Que tú puedas hacer nuevos hijos para esos padres que han decidido, Señor, entregarse de lleno a ti y seguirte a ti. Que los padres puedan alegrarse cuando sus hijos logren excelentes triunfos en la vida. Cuando sus hijos sean buenos hijos. Cuando sus hijos, Señor, estén haciendo la labor que tú nos has enseñado en tu palabra. Por favor, Señor, bendice. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hagamos cambios en este tiempo por hacerlo mejor para el Señor, para vivir siempre en todo momento para Dios. Y como dice Proverbios capítulo 1, el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Que cuando tu padre te dé un buen consejo, tú puedas escucharle. ¿Para qué? Para que entonces tus padres puedan alegrarse porque estás haciendo lo bueno delante de ellos y también delante de Dios. Que el Señor pueda ayudarnos para que podamos estar viviendo en un hogar donde haya paz, donde haya armonía, pero sobre todo un hogar donde exista consejo de Dios, un hogar que se deje dirigir por el Espíritu Santo y que sea un hogar donde Jesús esté presente en todo momento, un hogar donde haya un espacio para estar en familia, pero también para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Que no pongamos nuestros deseos antes, sino que busquemos la unidad como familia, que podamos estar todos en paz, que podamos estar todos unidos, porque esa es la voluntad de Dios
para las familias de nuestra época. Que Dios te bendiga.